Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. La lucha por la paz en Colombia está bajo amenaza. Al menos 133 luchadores sociales han sido asesinados durante el último año desde la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Presidente Juan Manuel Santos ha convocado una comisión especial de seguridad mientras organizaciones sociales están denunciando el incremento en paramilitarismo en el país. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se intensifican en el ciberespacio. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla y servicios como Twitter parecen armas políticas de Washington. Los vínculos entre Twitter y el gobierno de Estados Unidos se evidenciaron luego de la suspensión de publicidad de dos medios rusos acusados de influir en las elecciones presidenciales del 2016. Cuba sigue en campaña mundial para el levantamiento del bloqueo de Washington, aunque la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas votan cada año en contra del bloqueo. Washington lo sigue manteniendo. A diferencia del gobierno de Barack Obama, Trump ha señalado un distanciamiento de La Habana. Es hora de acabar con el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al menos 133 personas han sido asesinadas. Según la Fundación Paz y Reconciliación, en Colombia matan a un líder social en promedio cada 4 días. Esa cifra es más que alarmante en tiempos de una supuesta paz. Parece a una matanza sistemática contra líderes y activistas sociales, y eso justamente es lo que varias organizaciones internacionales han declarado a La Haya. En una carta de organizaciones solidarias con las comunidades colombianas directamente afectadas por esta ola de asesinatos, que fue dirigida a la fiscal de la Corte Penal Internacional, pues han denunciado la masacre de campesinos, sindicalistas, activistas, dirigentes sociales, que recuerda al genocidio cometido por los paramilitares vinculados con el Estado colombiano, que pasó durante los años 80 y 90. Miles de personas fueron desaparecidas, asesinadas en una campaña para acabar con la guerrilla y también con los activistas y movimientos de izquierda. Ahora se supone que Colombia había superado esa etapa oscura de su historia. El acuerdo de paz estaba ya avanzando en sus fases de implementación, con las FARC disuelta, desarmada y convertida en un partido político, y también en un proceso de reintegración en la sociedad civil. Ahora este aumento en asesinatos abiertamente políticos en zonas anteriormente ocupadas por las FARC, pues levanta preocupaciones y dudas sobre la posibilidad de paz en la nación suramericana. Las FARC están cumpliendo con las reglas del acuerdo, pero parece que el Estado colombiano no puede controlar a los grupos paramilitares e irregulares que siguen operando en colaboración con poderosos intereses en el país. Vean más sobre este tema a continuación. Colombia, el que parecía estar destinado a ser el país símbolo de la paz, está perdiendo a sus pacificadores. Mientras el gobierno del país latinoamericano trata de fortalecer la tranquilidad tras la firma de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, crece la violencia hacia los líderes sociales en el territorio de la nación. Los blancos de ataque son defensores de derechos humanos y líderes civiles en general, porque son los que activan las investigaciones de las autoridades y los organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchas ONG europeas de Noruega, de Holanda, de Francia, que están vigilando que en el proceso de paz no se produzcan estos asesinatos. Según los datos de la organización político-social colombiana Marcha Patriótica, ya son 133 los líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en el año 2017. Uno de los últimos casos es el asesinato de Ramón Alcides García Zapata, un integrante del movimiento que lideraba el proceso de sustitución de los cultivos de uso ilícito previsto en el acuerdo con las FARC. Sigue siendo peligroso ser defensor de derechos humanos y ser líder social porque las cifras son tosudas, y cuando yo les digo que como defensor aspiro que no haya un solo ciudadano asesinado por ser líder social defensor de derechos humanos, me permite también decir que como ya no hay un actor armado como las FARC, hay otros actores que están haciendo el trabajo que en algún momento hizo las FARC.
La violencia contra líderes sociales se ha incrementado en Colombia desde la desmovilización de las guerrillas de las FARC en los municipios en los que tenía presencia. En la mayoría de los casos no se llega a descubrir al autor de los asesinatos y el gobierno de Colombia sostiene que estos homicidios no se corresponden con ningún patrón sistemático. Pero según ciertos testimonios, detrás de estos sucesos están grupos criminales que florecieron para ocupar el vacío de poder dejado por las FARC tras su retirada. Realmente lo que ha habido es una transformación del conflicto, no el fin del conflicto en el sentido estricto de la palabra, porque finalmente en las regiones en donde históricamente se ha dado esta violencia, nada ha cambiado. En primer lugar, porque los grupos que heredaron la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, más comúnmente conocidos como los paramilitares, también han ocupado territorios en donde, por ejemplo, antes tenía su dominio las FARC, y se han convertido en bandas criminales. Las fuerzas militares y el Estado en general los denominan BACRIM, u organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, ODIN. El gobierno de Juan Manuel Santos ha logrado firmar oficialmente la paz con las FARC y además está inmerso en el proceso de negociación de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Pero estos grupos no son los únicos protagonistas del conflicto interno de Colombia, que dura ya más de 50 años. ¿De quién dependerá que la paz en Colombia deje de ser una ilusión? Hablamos más sobre la situación en Colombia y esas amenazas contra el proceso de paz. Contamos con Juan Carlos Thanos, él es director nacional de la Organización Colombianos y Colombianas en Venezuela, también es activista de derechos humanos. Nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muy complacido, Eva, de compartir con usted y con su audiencia. Juan Carlos, ¿el proceso de paz en Colombia está en peligro debido a esta violencia contra luchadores sociales? Bueno, hay un enorme riesgo. No solamente está en peligro los acuerdos firmados entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, que el cumplimiento por parte del gobierno, bien sumado, no alcanza el 20%, sino que también está en peligro lo que pudiese desarrollarse a partir de la cuarta sesión de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Hay peligros, lógicamente, de que no se pueda cumplir con lo pactado. Hay peligros de que el gobierno del presidente Santos termine su mandato en el 2018 y no deje encausados los elementos de orden político necesarios para que tengan aplicación o para la implementación de los acuerdos en Colombia. Entonces está en peligro la expectativa, la esperanza que tenían los pueblos y el pueblo colombiano de que este acuerdo entre la guerrilla de la FARC y el gobierno del presidente Santos pudiera terminar con el gran conflicto armado, pero también pudiera ser aliciente para resolver los otros conflictos de orden social. Creo, a mi juicio, que está en riesgo con mucha profundidad la implementación de los acuerdos y con ello la búsqueda de un encuentro de paz verdadero, real para los pobres y los pueblos en Colombia. Ajá, y ahora las FARC están más vulnerables frente a los paramilitares y los sicarios de la ultraderecha por haber dejado las armas. ¿El gobierno de Colombia debería de alguna manera reforzar la seguridad ciudadana en esas zonas para proteger a los miembros desmovilizados de las FARC? Bueno, una guerrilla que hace acuerdos, que además acuerda con su enemigo, debe entender y hacer la interpretación real de que los niveles de vulnerabilidad van a aumentar en la medida en que abandonan las armas y salen de sus zonas geográficas de dominio. Esto para entrar en la percepción real de que los niveles de vulnerabilidad de esta población están justamente relacionadas con la iniciativa en materia del accionar político. Digo esto, Eva, por lo siguiente. Uno, donde los tradicionales o los que han dominado políticamente regiones no se sientan amenazados por la otrora guerrilla de la FARC, hoy partido político FARC, no van a generar procesos de acompañamiento del paramilitarismo. Este nivel de vulnerabilidad de la guerrilla obedece en cuanto se acerquen a las instancias de gobierno y de poder en Colombia. Hoy el nivel de vulnerabilidad estaría relacionado con los altos intereses en el tema financiero o económico-financiero, y ponemos un ejemplo concreto, el tema de Nariño, donde el entorno económico va a generar un sinsabor frente a la cosa económica y política venidera en esta región. Pero lógicamente la FARC juega un papel importante en el análisis
de la cosa política. Su participación política ya es un reto porque lo que observamos es que no hay marcha atrás. El cumplimiento por parte de la FARC es mucho mayor que el cumplimiento por parte del gobierno colombiano. Por último, Juan Carlos, el incremento en violencia contra sectores relacionados con la izquierda y también con los pobres, ¿tendrá algún impacto sobre las elecciones presidenciales previstas ya para el próximo año? ¿Cómo evalúas la situación política y social en tu país? Eva, lógicamente el asesinato de defensores de derechos humanos, de activistas, de líderes sindicales, de líderes campesinos, de campesinos cultivadores de hoja de coca va a tener una incidencia en los procesos electorales venideros. Creo que el 2018 va a estar desafortunadamente ligado a este ejercicio porque los grupos de poder local intentan generar procesos de este orden para quedarse con el poderío local. Digo esto porque el proceso de la reparamilitarización de la sociedad colombiana es elocuente. Digo esto además porque el efecto histórico que se tiene en Colombia, después de haber asesinado 6 candidatos presidenciales, en una contienda haber asesinado más de 2 candidatos presidenciales, va a tener incidencia lógicamente en una dinámica electoral 2018 donde hay crisis en los partidos, donde la mayoría de candidatos le tocó salir a buscar el voto a través de la firma para deslindarse del aparato tradicional electoral, y eso lógicamente tiene repercusión en la población. Todavía hoy no encontramos un indicador que nos permita hacer una lectura de que va a haber mayor participación. Por el contrario, creemos que estos asesinatos lo que hacen es que deterioran la posibilidad de que hombres y mujeres decidan o estén convencidos que a través de la vía electoral puedan hacer cambios estructurales en el desarrollo de la política en Colombia. Juan Carlos, estaremos muy al tanto de todo lo que sucede en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia, Juan Carlos Thanos. Eva, muchísimas gracias por la invitación. Abrazos fraternos para usted. Y la expansión del paramilitarismo en Colombia, y más allá de sus fronteras también, representa un grave peligro para la seguridad de la región. Parece que están intentando sabotear el proceso de paz, porque quienes viven de la guerra hacen todo por impedir su final. Ejércitos de bots, arsenales de palabras, municiones de caracteres, una batalla de opiniones, influencia y persuasión, una guerra para la atención pública. La red social Twitter, que comenzó en el año 2006 como un intercambio de mensajes de texto entre amigos, pues se ha convertido en una red global de noticias, alertas, comunicaciones y exclusivas con más de 319 millones de usuarios activos cada mes. Sin embargo, investigadores estiman que al menos 15% de las cuentas activas en Twitter no son de personas reales, sino de una fuerza armada de bots que engañan y confunden como si fueran seres humanos. Eso significa que hay más de 48 millones de cuentas en Twitter que son bots. No son reales. El gobierno de Estados Unidos vio esa potencial de Twitter como un arma política casi desde su comienzo. Por ejemplo, en el año 2009, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, que es el brazo financiero del Departamento de Estado, financió talleres para entrenar jóvenes en el uso de redes sociales como arma política. Jóvenes activistas de varios países con gobiernos adversos o no subordinados a Washington fueron invitados a participar, como desde Venezuela, China, Rusia, Irán y Siria, entre otros países también. Se usa también Twitter contra los adversarios de Washington cuando sea conveniente. Hace poco, Twitter anunció su decisión de suspender la publicidad por paga de RT y Sputnik, 2 medios rusos, incluyendo este canal, después de una inmensa presión pública y privada por parte del gobierno estadounidense y también de los medios corporativos. Según ellos, es debido al rol que ambos medios tuvieron en la interferencia en la campaña presidencial en Estados Unidos el año pasado. Pero su decisión se tomó después de que RT había rechazado una propuesta de publicidad ofrecida por Twitter de $3 millones. Así que parece que el nacionalismo de Twitter es secundario a su sed capitalista. Vean más en el siguiente reportaje. ¿Son las redes sociales un instrumento de comunicación o un arma política?
La decisión de Twitter de bloquear cualquier contenido publicitario de la cadena RT y de Sputnik por su supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses del 2016, basada en un informe del director de la Inteligencia Nacional estadounidense de enero del 2017, plantea dudas sobre si la plataforma de comunicación actúa de forma independiente. Tenemos serias dudas de que la decisión haya sido tomada por Twitter individualmente en base a sus propios entendimientos sobre lo que está pasando en el mundo y en las relaciones bilaterales. El hecho es que la compañía justificó su decisión con informes preparados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Vemos que la decisión final está motivada por los materiales e información de los servicios especiales estadounidenses. Esto sugiere que las empresas privadas en Estados Unidos, que tienen impacto en la audiencia mundial, se someten a la influencia de las agencias de inteligencia estadounidenses. Por su parte, el gigante tecnológico Google ha negado manipulación alguna por parte de la cadena RT en sus plataformas. De lo que sí hay evidencias es de los casos en los que la mano de la Casa Blanca actuó a través de las redes sociales en beneficio de sus intereses geoestratégicos. En el 2009 se creó Zunzuneo, el llamado Twitter cubano, que llegó a contar con 40.000 usuarios en toda Cuba. Según diferentes revelaciones, el proyecto fue secretamente concebido y financiado por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de provocar un cambio político en la isla a través de llamamientos y mensajes que inspiran el estallido de una primavera cubana. Y ellos sencillamente se apropiaron de la base de datos de teléfonos celulares en Cuba y empezaron a trabajar en ese sentido. Y el sentido principal era ese. O sea, ellos están buscando tener una capacidad de movilización para la estrategia del golpe suave, para poder ejecutar en Cuba la misma estrategia en otro lugar. Tú haces que la gente se vuelva adicto al uso de un sitio o al uso de ese famoso Twitter, donde tú recibes primero noticias de deporte, porque así comenzó, noticias deportivas, noticias culturales, no tiene nada que ver, estoy hablando de noticias artistas, pero en determinado momento esa persona puede recibir también a través de eso mensajes de todo tipo, como sí empezó a ocurrir. Y Zunzuneo buscaba ese juego, buscaba ese objetivo. Pero no solo los gobiernos se aprovechan del uso de las redes sociales. Gracias a esta, Rodrigo Duterte en Filipinas logró atraer a una enorme cantidad de simpatizantes, lo que contribuyó decisivamente a su victoria en las elecciones presidenciales, pese a contar con un presupuesto mucho menor que el de sus adversarios. Durante la época de la primavera árabe, en algunos países las marchas antigubernamentales se lanzaron a través de las redes sociales. Incluso el Estado Islámico las ha usado para reclutar yihadistas, así como para inspirar ataques terroristas. Algunos expertos consideran que la facilidad para contactar con la sociedad que proporcionan las redes sociales es lo que hace que sean tan usadas para promover distintos intereses políticos y financieros. Son diferentes instrumentos de penetración ideológica, de influencia en la opinión pública internacional. Las redes sociales son sin duda un medio poderoso, además con una influencia creciente. Esto es utilizado, bueno, pues por movimientos de la extrema derecha, supremacistas, del extremismo religioso, fundamentalismo tanto islámico como católico y de otras religiones. Y, digamos, puede ser el caldo de cultivo precisamente para la conexión de determinados grupos poblacionales en torno a mensajes muy sencillos, muy básicos, muy extremos y, ya digo, que pueden conducir en muchos casos al fanatismo. Por sí mismas, las redes sociales no pueden considerarse algo negativo. Hay muchos casos en los que han servido para ayudar a las personas a pedir ayuda e informar sobre los daños ocurridos a causa de situaciones de emergencia como terremotos o atentados. Pero como en el caso de muchas otras herramientas, todo depende del uso que se les quiera dar. Ahora conversamos con mayor profundidad sobre el uso de las redes sociales como armas políticas y nos acompaña el periodista Max Lesnick desde Miami. Gracias, Max, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ti, Eva, por darme la oportunidad de expresarme a través del mundo usando como vehículo RT. Max, es un engaño pensar que las redes sociales son libres cuando en realidad existe una estrecha relación entre servicios como Twitter, Facebook y hasta Google y el gobierno de Estados Unidos. Bueno, realmente creo que toda la Internet nació bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. Y lo que la gente cree ingenuamente es que es un mundo más libre, cuando es todo lo contrario.
Creo que el control que se ejerce de la noticia y de la información a través de estas redes sociales ha hecho que el mundo sea menos democrático, como se quiere hacer pensar. Y creo que esto es una situación de confrontación con los pueblos del mundo en general y que de alguna forma tendrá que tener alguna respuesta. El caso, Max, de la suspensión de publicidad de RT y Sputnik en Twitter evidencia que Twitter es un arma política de Washington. ¿De verdad crees que esa decisión de Twitter fue equivocada? Porque discrimina contra dos medios de comunicación en lugar de simplemente destacar cualquier publicidad de cualquier empresa, pues como publicidad. Por supuesto, siempre a través de la historia, la publicidad pagada es la que ha mantenido a los medios de comunicación, ya sean periódicos, estaciones de radio o de televisión. Con el acceso en la Internet de estos nuevos medios de comunicación, evidentemente también el control económico es el que determina su existencia. Y precisamente es una manera de darle vida o muerte a un medio de comunicación a través del apoyo económico de la publicidad. Es una injusticia y creo además que de alguna manera la única respuesta sería de que se movilizaran a través de las redes sociales los propios suscriptores o las personas que la utilizan para que este entuerto se enderece de alguna forma en beneficio de la libertad de expresión y de los medios de comunicación que la ejercen. Ahora, Max, si Washington controla las principales redes sociales utilizadas a nivel mundial, entonces ya está ganando la ciberguerra. ¿Cómo se puede igualar ese campo de batalla o protegerse del mismo? Bueno, es difícil. El campo de batalla está de parte, el control por parte del poderoso vecino del norte, como decimos los latinoamericanos. Pero creo que de alguna forma la rebelión vendrá de las masas. Y de alguna forma los que utilizan la Internet se darán cuenta de que ese control de la noticia, de la información y del mundo en que vivimos tendrá de alguna forma que tener una respuesta adecuada por parte de los pueblos del mundo, que si se quiere que sean libres tendrán que ejercerlo a través de su voluntad de movilización. Bueno, sin duda es un terreno asimétrico. Hay que estar muy al tanto de lo que lees y lo que ves en redes sociales. Gracias a Max Lesnick por sus comentarios y su análisis con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias, Eva, y como siempre dispuesto a dar una opinión a través de tu medio de comunicación que cada día es más visto en el mundo y que para nosotros los hispanos es una especie de oasis en el desierto. Que no tengan duda, Twitter se ha convertido no solamente en un arma del gobierno de Estados Unidos, sino también en un sicario del capitalismo. Úsalo sabiendo que en cualquier momento podría ser dado de bajo por no obedecer las órdenes y la línea de Washington, y también de la élite global, o por exponer verdades inconvenientes. Apenas el año pasado hubo fuertes señalamientos de que el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace más de medio siglo estaba ya por terminarse. Sin embargo, la victoria electoral de Donald Trump parece haber acabado con esa posibilidad. Trump no solamente eliminó muchas de las medidas impuestas por Obama para normalizar las relaciones con Cuba, sino en los últimos meses se ha distanciado de cualquier probabilidad de finalizar el bloqueo. Un extraño incidente que supuestamente ocurrió en La Habana contra diplomáticos estadounidenses, caracterizado como un ataque sónico que presuntamente causó daños a la salud de más de 20 funcionarios estadounidenses que estaban trabajando desde la Embajada de Estados Unidos en Cuba, pues ha revertido las relaciones entre ambas naciones como si fueran tiempos de la Guerra Fría. Trump retiró casi todo el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, expulsó a 2/3 de los funcionarios cubanos desde su embajada en Washington. Mientras tanto, ha dificultado los viajes desde Estados Unidos a Cuba y ha vuelto a imponer restricciones para la realización de negocios e intercambios comerciales con Cuba. Washington está solo en sus medidas y su agresión contra Cuba. Cada año, la Asamblea General de Naciones Unidas realiza una votación sobre el bloqueo y la inmensa mayoría de los países miembros votan en contra. No obstante, como es una medida unilateral de Washington, la ONU no puede hacer mucho más allá de lo simbólico. El bloqueo ha causado más de $130 mil millones en pérdidas para Cuba desde su imposición en 1962, resultando en
una falta de medicinas y productos básicos para la alimentación y el desarrollo del país. ¿El bloqueo de Washington contra Cuba debería ser eliminado? Preguntamos a ustedes. Y me parece que en el caso de Cuba no tiene sentido mantener un bloqueo porque Cuba no es una amenaza a Estados Unidos, entonces es irracional. Algunos países tal vez se les podría justificar, pero en el caso de Cuba no. Claro que sí, porque como para qué le sirve tener bloqueado el país que anteriormente fue su prostíbulo, su patio trasero, y ahora no lo quieren reconocer, pues se me hace una tontería que tengan ese bloqueo y que es más injusto además. Sinceramente creo que el presidente Trump lo hace lo mejor que puede. Creo que se trata de mucha responsabilidad. Estoy a favor de los cubanos y a favor de las relaciones diplomáticas. No quiero que se oprima a la gente. No sé de qué va todo esto realmente porque no he visto lo suficiente, pero creo que el presidente Trump lo hace lo mejor que puede. Pienso que exponerse a unas relaciones normales traerá resultados a largo plazo e influirá al gobierno para que sea menos autoritario. Quizás, quién sabe, no veo ninguna razón para que no lo hagan. ¿Por qué no? Si tienen relaciones con todo tipo de países que tienen regímenes igual de malos, así que... En fin, ahora eso ya es historia y tenemos que levantar el embargo. Ahora les doy mi opinión. El bloqueo contra Cuba es inhumano y criminal y no solamente debería ser eliminado de inmediato. También el gobierno de Estados Unidos debería recompensar al pueblo cubano por los daños causados. No es hora de endurecer las políticas contra Cuba, es hora de librarlas. La semana pasada les preguntamos si América Latina debería fortalecer sus acuerdos comerciales frente a las amenazas de Trump de acabar con NAFTA. Gracias a todos por sus comentarios. En nuestra página de YouTube, Olivia Gutu comenta: América Latina se debe de unir. Solo así podemos dar un contrapeso a la injerencia estadounidense. Y otro comentario de Jonathan Rendón dice: lo que los países latinoamericanos deberían hacer frente a las medidas proteccionistas de Trump es diversificar su economía, creando y fortaleciendo los lazos comerciales con otros países y regiones. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes. ¿Confías en la información que recibes en las redes sociales? ¿Cómo se puede cuidar de noticias, propaganda o información falsa? Dame tu opinión, escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, @EvaGollinger. También pueden dejar sus comentarios en nuestra página web en actualidad.rt.com y también en nuestra página en Facebook, RT en Español. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves en este mismo espacio.